Frate, tuviste la desdicha de llegar a la taberna de los escalofríos. Pero no te preocupes, deja que tu cantinero, Inferus, te sirva, mezclando la realidad y la ficción para traerte el mejor terror. Remontándonos a sus orígenes, el término payaso procede del italiano pagliaccio, a su vez derivado de playa, paja, pasto seco o heno, ya que el vestido tradicional del personaje recordaba al colchón relleno de esta, plaguericcio, y es implementado al instante de describir a una persona caracterizada con vestimentas extravagantes, maquillaje excesivo, pelucas llamativas, y sobre todo se lo asocia a un artista circense, alguien que gasta bromas, realiza piruetas, trucos y diferentes actos que buscan la risa. De modo paralelo, el payaso puede ser un actor satírico que se burla de la cotidianidad. Haciendo un breve recorrido por su legado, se los puede rastrear como parte de la corte del faraón en el 2500 a.C., con funcionalidades de entretenimiento. En China, acompañando a la corte de reyes con caravanas de carpas en el siglo II a.C. Esto a la vez que en Roma y Grecia hacen aparecer como figuras teatrales. En la Europa del siglo XVI, sirvientes del rey y como figuras satíricos chismosas en los bares del villano tradicional. Ya en el siglo XX aparecen nuevas formas como los mimos o payasos callejeros, mientras que llegando a la actualidad existen ofertas educativas licenciadas para formar a estos entretenedores, aunque siempre se aclara que la mayor virtud es la improvisación. Como último tema respectivo a las figuras tradicionales de este tipo de intérpretes, me gustaría repasar de manera superficial los tipos que han existido. Primeramente, los payasos de cara blanca, vestidas con traje brillante y serio, maquillaje blanco en el rostro y cejas remarcadas. Solían tratarse de una figura petulante y autoritaria. Otra representación sería la del payaso Augusto, del vocablo alemán usado para denominar a un individuo torpe, el cual corresponde a la imagen más representativa, con ropajes coloridos, pelucas hilarantes, zapatos de gran tamaño, maquillajes que mezclan negro, blanco y rojizo, además de la icónica nariz roja, marca oficializada como máscara del género. También podemos nombrar a los payasos de rodeo, destinados a distraer a los toros, los payasos doctores, que buscan entretener a los residentes de un centro de atención, y modernamente a los payasos callejeros y mimos corporales. La coulrofobia se puede clasificar como aquel miedo irracional que se sufre ante la presencia o concepto de los payasos y los mimos. El prefijo que lo conforma, kouro, viene del término griego antiguo kolobatristis, que vendría a significar aquel que va sobre zancos. Esto es debido a la costumbre arcana de los bufones y payasos de llevarlos. Por su parte, el sufijo phobos, bajo un uso común, se trata de un constructo con referencia a la descripción del miedo irracional, anormal, injustificado, persistente o incapacitantemente aversivo ante una determinada situación, tema o entidad. Esta fobia afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos. Con gran frecuencia, las víctimas de este trastorno psicológico lo adquieren y arrastran día con día después de haber sido presas de alguna clase de experiencia traumática o marcante, bajo cualquier medio, lugar o circunstancia en la que estos humanoides caracterizados hicieran su labor terrorífica en sus psiques. John Wayne Gacy, de ascendencia polaca y danesa, nació en Chicago, Illinois, un 17 de marzo de 1942, como el único hijo varón de la pareja conformada por John Stanley Gacy y Marion Elaine. Junto a sus dos hermanas, fue víctima de los constantes abusos físicos y psicológicos por parte de su alcohólico padre, que no se limitaba a ellos, sino que trasladaba estos mismos a su cónyuge. A la edad de 9 años, John fue víctima de abuso íntimo por parte de un amigo de su padre y, a los 11 años, sufrió un traumatismo severo en el cráneo tras un accidente en un patio de juegos, mismo que desencadenó en un coágulo en su cerebro que le traería desmayos frecuentes durante su adolescencia. Ambos hechos fueron desmerecidos por su padre, tachándolos de únicamente maneras de llamar la atención, al igual que su baja capacidad de adaptación a la sociedad, rebotando en 4 colegios. Cuando cumplió 20 años, se fue de casa, mudándose a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses para finalmente regresar a Chicago y graduarse, no sin antes tener la necesidad impulsiva de compartir el hecho con un recién fallecido. En 1964 se mudó a Springfield, bajo un trabajo como vendedor de zapatos. Allí conoció y formalizó con Marilyn Myers, su futura esposa y
y madre de su primera hija en ese mismo año. Esto a la par de comenzar a experimentar una segunda vida, bajo experiencias de índole homosexual. Esta unión se vio truncada en 1968, cuando fue arrestado y declarado culpable de estar implicado en casos de abusos de menores, sentenciado a 10 años de prisión, pero cumpliendo únicamente sentencia hasta el 18 de junio de 1970 por buen comportamiento. No obstante, jamás pudo volver a interactuar con su ex esposa, hija o con su padre, que dejó este mundo a causa de la cirrosis hepática en 1969. Contrajo matrimonio por segunda vez en el año 1972, mudándose junto a su nueva pareja, Carol Hoff, y las dos hijas de esta mujer, unión que nuevamente fue desmantelada en el año 1976. Esto mismo trajo como consecuencia dejar una vivienda únicamente a manos de John, que no perdió el tiempo y se cobró la vida de otras 14 personas en tan solo 12 meses, mismos cuerpos que enterró repartidos por el sótano de su propiedad, lugar donde realizaba diversas torturas y abusos de toda índole a las víctimas, los cuales en general se trataban de jóvenes o hasta adolescentes masculinos. Gacy se convirtió en un miembro reconocido de la sociedad, no solo por su cómico y respetado show de payaso, bajo el seudónimo de Pogo, sino que también por su gran participación en el Partido Demócrata, llegando inclusive a conocer y fotografiarse con la primera dama Rosalind Carter, misma que hasta firmó la fotografía. Esta sucesión aterró al servicio secreto del país tras advertir años después de quién se había tratado realmente esta persona. La cadena de secuestros, abusos, torturas y ejecuciones por parte de John, mismo que tétricamente llevaba a cabo estos actos monstruosos e inhumanos caracterizados como su alter ego, Pogo el payaso, comienza a partir del año 1971, con un joven llamado Michael Reed, contratado por la empresa de reformas de Gacy, mismo que fue atacado con un martillo por este y abusado. Afortunadamente para el joven, consiguió escapar con vida de las garras de este infrahumano. La primera víctima letal fue un adolescente de 15 años, Timothy McCoy. Su vida fue arrebatada con un cuchillo de cocina como herramienta, mientras que sus restos fueron depositados bajo la tierra en el sótano de la casa de Wayne. Después de una pausa de más de 3 años, le arrebató la existencia a John Butchkovich, de solo 16 años. Luego de pervertir su carne, le asfixió con sus propias manos. Después, en el año 1976, tras su divorcio, su escala de crímenes ascendió vertiginosamente a un ritmo de uno cada 3 semanas. Más tarde, en el año 1978, el joven, ya sin vida, Timothy O'Rourke, de 20 años, fue abandonado en una zona pluvial, ya que no existía más espacio para víctimas en su casa. En 1978, Gacy, agotado de las investigaciones policiales en su contra, confesó sus crímenes a sus abogados, llegando a admitir el fenecimiento de 33 personas bajo su mano, indicando el lugar de yacimiento exacto de los 28 cuerpos en su propia vivienda, bajo planos detallados a las autoridades. Sus restantes 5 afectados habían sido arrojados al río Des Plaines de Illinois. Todos estos damnificados comprendían edades de entre 14 y 21 años únicamente, y todos eran del género masculino. El día 13 de marzo de 1980, el sol salió para los mortalmente perjudicados y sus familias. John Wayne Gacy, tras alegar infructuosamente demencia, era hallado culpable, condenado a varias cadenas perpetuas y penas capitales, siendo ejecutado finalmente el 10 de mayo de 1994 a labor de la inyección letal. Sus últimas palabras, en un acto nulo de arrepentimiento, fueron: posteriormente, su cerebro fue extraído y estudiado por la doctora psiquiatra Ellen Morris, quien había entrevistado en vida a John y a otros repartidores de desgracias similares, buscando aislar rasgos comunes entre esta calaña de individuos. No obstante, los esfuerzos dieron resultados negativos, ya que no se advirtieron anormalidades. Se considera que otros personajes de la cultura popular, ramificados por el paso del tiempo y su éxito en diferentes medios, contribuyeron a maximizar la figura del payaso malvado, apoyándose en el factor de anonimidad que dota al portador. El hecho de contar con prendas abultadas, maquillaje, pelucas y demás aditamentos que no hacen otra cosa que ocultar el verdadero aspecto del individuo bajo estas cáscaras, así como darle la mano a una pantalla supuestamente inocente y confiable que acaba por perderse al hacer revelación de las impuras intenciones que se camuflan bajo esta caracterización. El siniestro personaje del Joker o Guasón de la multinacional empresa DC Comics es un claro aporte al concepto de un sujeto disfrazado con ropajes y maquillaje llamativo, cuya verdadera intención es crear una pantalla anónima tras la cual enterrar sus sucias intenciones, así como su más que recurrente estilo de vida delictivo y las múltiples maldades realizadas en contra de la sociedad. Este mismo se ha extrapolado fuera del universo del papel, al igual que otros cientos de entidades creadas a base de tinta, siendo antagonista o
hasta protagonistas de múltiples series o películas, tanto de animación o encarnados por personajes reales. De una forma similar, pero con un concepto de ejecución y trasfondo diferente, se puede poner sobre la mesa al que es seguramente en el presente grabación de este video al personaje más emblemático a la hora de hablar sobre payasos y el temor que causan: Pennywise, el payaso, o simplemente It, personaje creado en la novela homónima It, del célebre escritor Stephen King, misma dentro de la que se nos presenta a un ente extradimensional o mínimo extraterrestre que es capaz de adoptar diferentes formas físicas a la par que distorsionar el ambiente a su alrededor a voluntad, esto con la única intención de alimentarse del miedo desprendido por sus desdichadas víctimas. Este ser recae en utilizar el aspecto de un payaso macabro, inclusive tomando como propio símbolo el de un globo regular de caucho rojo, acompañado de la frase "tú también flotarás". Similares a estos iconos hay docenas de miles dentro del género del terror, tantos que si quisiéramos enumerarlos nos tomaría la eternidad y un poco más, pero vale con simplemente buscar payasos en algún motor de búsqueda para conseguir de regreso millones de resultados con cintas donde se dispone de estos seres como eje central de la trama a desarrollar. Si bien existen diversos casos a lo largo de las últimas décadas, fue en el año 2016 que un movimiento fue alzando vuelo de manera apabullante: los avistamientos de payasos aterradores en la extensión de más de 10 estados del país de América del Norte, Estados Unidos. Aunque se cree que en un comienzo se hablaba de casos aislados, donde detrás de los avistamientos se escondía una campaña publicitaria, esta práctica social fue escalando fuera del habla común en el país, trascendiendo a través de las redes a todo el norte del continente, más tarde a su totalidad alcanzando Centro y Suramérica, cruzando el charco, llegando a Reino Unido, Francia y el norte de Europa en general, así como también a la lejana Oceanía. Y es que en los videos tomados por celulares, fotografías y sobre todo metrajes captados por cámaras de seguridad de casas particulares y en la vía pública, llevaron a una extensión y magnificación en cantidades absurdas de este tipo de encuentros escalofriantes, donde se podía apreciar en miles de casos como peatones, conductores o gente desde dentro de sus casas establecían contacto con otros individuos caracterizados como payasos, siempre estos con tintes perturbadores e inquietantes, como vestimentas harapientas, manchadas con líquidos simulando la sangre, con maquillajes escalofriantes o hasta llegando a portar armas blancas, como hachas de gran tamaño y machetes. En la mayoría de los casos únicamente se limitaban a mantenerse estáticos a la distancia, observando a las personas que al divisarlos entraban en pánico, pero del mismo modo, como su popularidad creció, fueron escalando sus actividades, llegando a entablar persecuciones directas a transeúntes, invadir propiedades personales, observando a través de ventanas o viendo fijamente a cámaras de seguridad caseras, llegando en últimas instancias a verse cometidos actos inadaptados, como robos, ataques directos y en algún que otro caso que acabó en tragedia, tanto como para las víctimas como para los victimarios, ya que no fueron pocos los casos donde se reportó que los mismos payasos recibían severas palizas o hasta perdían la vida al llevar al límite a aquellos que acosaban. Un estudio experimental que se llevó a cabo en la Universidad de Sheffield reveló que a los niños les asusta que las habitaciones de los hospitales estén decoradas con payasos, contrastando con la anterior práctica de tener a estos personajes en las salas de atención, buscándose reír y pasar un buen rato a los infantes bajo cuidados, debido a que la liberación de endorfinas ayuda a la pronta mejoría del organismo. Según un profesor de psicología de la Universidad Estatal de California, Northridge, a los niños les impresiona mucho ver un cuerpo común con una cara poco familiar, y en discusiones sobre las causas de la coulrofobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el excesivo maquillaje, a menudo acompañado de la nariz roja y de los colores extraños en el cabello, que les permiten ocultar su verdadera identidad. Y es que todo esto juega con un terror primordial que la humanidad ha cargado consigo desde sus orígenes más arcaicos: el desconocimiento de lo que lo rodea y las posibles consecuencias que esto traiga para uno mismo, de la mano de una enorme sensación de incomodidad e inquietud al estar frente a una figura que, a grandes rasgos, es idéntica a uno, pero es en los detalles en que se crea un abismo o un valle que no puede dejar de avisar a los instintos primitivos de autopreservación que algo no está bien con ese ser y que sus intenciones no son para nada positivas para con aquellos a los que tiene bajo su incesante mirada. Webrante, veo que has llegado hasta este punto. Ha sido un honor haberte tenido, pero ya es hora de cerrar. Si te ha gustado mi contenido, deja una propina en forma de like, suscríbete, activa la campanita, comparte y ponme una sugerencia o comentario en la caja de ahí abajo. Y recuerda, la próxima vez que te sientas observado, no seas maleducado. Voltea y salúdame. ¡Au revoir!